eso, mi. Ahora sí que decidí arreglarme para estos 2 capítulos que voy a grabar. Y pues, a ver cómo nos va. Sé que está la gorda. Ya se fue. Que también aquí anda Jolly. Pero en fin. Bonjour, bonjour y bienvenidos a su podcast Punto Vivir. Yo soy Vika, este es el capítulo 21 de Life Goes On y les voy a hablar, que creo que es algo que he evitado contarles, como lo bueno de la relación. Eh, Cuando empecé este podcast no tenía como muy planeado contarles esta parte, pero siento que sí es necesario porque pues ya escuchando el podcast creo que sí falta esta parte como de por qué, ¿no? Porque esta parte de por qué seguíamos ahí, porque siento que solo les cuento lo malo y falta lo bueno. Pues es que sí era mucho mi tipo, sí era el tipo de chico con el que a mí me gustaba salir, entonces pues tampoco es como que todo fue su culpa, siento que fue muchísimo más mi culpa. Creo que ya más o menos esta parte se las había contado. Yo había visto a Oz caminando por los edificios de arquitectura y Oz siempre iba como en ropa deportiva porque iba a entrenar al estadio y pues siempre caminaba pues por nuestros salones. Y a mí me gustaba mucho su presencia porque él era como de estas personas que simplemente como caminaba así muy seguro de sí mismo y siempre como se veía seguro de sí mismo y de sus decisiones y de lo que hacía. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque a mí me gustan mucho las personas que son muy seguras de sí mismas. En su momento me di cuenta que era porque yo no me sentía segura de mí misma y por eso quería como una persona que sí se sintiera segura de sus decisiones. Y eso hacía para mí que pues os me llamara mucho la atención, ¿no? Y constantemente yo quería como saber cómo se llamaba ese chico, ¿no? Esa era como mi primera intención, saber cómo se llamaba, intentaba como tomarle fotos desprevenido, como para preguntarle a mis amistades si sabían cómo se llamaba o sabían en qué licenciatura estudiaba o cualquier cosa. Y mis amigas era como, no lo hemos visto antes y demás, ¿no? Entonces ya, pues yo lo seguía viendo y veía como que no se juntaba con nadie, que casi no hablaba con las personas, y eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque en eso yo sí me identificaba, que siento que yo podía estar como sentada en algunas mesas como muy ruidosas, pero nunca platicaba con esas personas, ¿no? Solo me gustaba estar como sentada ahí y viendo y escuchando a estas personas. Yo en general no tenía como expectativas de Oz, porque yo ya estaba muy acostumbrada a que cuando a alguien me gustaba, a esa persona no le gustaba, y pues siento que en general es un común en mi vida que cuando a mí me gusta alguien, a esa persona no le gusto. No sé, ha sido como algo muy curioso en general en mi vida, porque sí siento como, no sé si es como que los chicos se alejan de mí, pero sí les gusto o algo así, o esperan como que yo, después de decirles, bueno, hasta aquí, que yo les ruegue por algo o yo qué sé. Entonces, pues sí era para mí como, para mí es, conozco una persona, hace cosas que no me gustan, hace cosas que no me hacen sentir valorada y lo dejo, ¿no? No es que no les dé la oportunidad, es que siento que hay un punto en el que sigo, si hay un mes en el que he hablado contigo y me has plantado todas las veces, o de vez en cuando me dejas de contestar 15 días y no me dices ni por qué, pues para mí es como, es evidente que no hay interés de la otra persona. Y siento que pues esto hacía que con Oz me diera mucho esta curiosidad de conocerlo con la expectativa de que seguramente yo no era su tipo, ¿no? Pues como yo les conté, estábamos en el laboratorio, yo estaba cargando esa grava, se me cayó, él ni siquiera me preguntó mi nombre ni nada, simplemente se fue y me dejó ahí hablando sola y, y eso no me llamó tanto la atención, sino que es ese chico que yo quería hablar tanto con él y ni siquiera le importé, ¿no? Ni siquiera se preocupó por saber cómo me llamaban ni nada, simplemente fue para él como, no pensamos igual, bueno, adiós. Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y ya, eh, pues después de toda esta parte del laboratorio y demás, pues yo me obsesioné más con saber cómo se llamaba, ¿no? Saber cómo se llamaba, quién era y demás. Y ya, pues como él se la pasaba constantemente pasando por los pasillos de arquitectura, en alguna ocasión lo vi
y me dijo algo así como, a ti te dicen Vika o algo así, ¿no? Y yo, sí. Y luego no hablamos más, ¿no? O sea, me agarró muy de bajada que él sí supiera cómo yo me llamaba yo, cómo me nombraban, y yo no supiera cómo se llamaba él, ¿no? Eso no me gustó. Y siento que por eso fue más mi obsesión, como de cómo se llama este men, cómo se llama este men. Y por ejemplo, antes de esa situación, eh, yo había caminado como cerca de él, pero yo creí que él no me había reconocido, entonces yo le tomé una foto y con esa foto estaba con todos, ¿cómo se llama este men? ¿Cómo se llama este men? Y él me dijo que cuando yo hice eso, él creyó que yo no tenía interés en él, ¿no? Entonces esta parte de que yo decía, qué curioso, ¿no? Pareciera que tú no tienes interés en mí, que yo no tengo interés en ti, pero pues simplemente le estamos jugando, ¿no? Jugando a que no nos importa y no nos interesa. Y ya todo esto se me hacía como muy curioso y en general tenía como mucho nerviosismo de hablar con él o de conocerlo, porque sentía como que quizás sí pudiera al final salir algo, ¿no? Entonces ya cuando me dijeron cómo se llamaba, pasó esto, lo de que un amigo me pasó su número de teléfono y ahí empezamos a hablar, pues ya me di cuenta como que él era mi versión en nombre, pero mi versión como esta versión de 21 años, relajienta y demás, pero yo ya estaba como cortando esa versión, ¿no? Para en ese entonces, cuando yo empezaba a salir con él, yo le decía, es que yo ya casi no tomo, ¿no? Eh, de mis 20 a mis 21 pasaron situaciones por las cuales yo dejé de tomar y cuando empecé a salir con él era como, es que deberías de acompañarme, ¿no? De tomar un poco conmigo y demás. Y yo, bueno, una copa, pero en general yo ya no tomo, ¿no? Y si era esta parte de, yo ya había tomado estas decisiones de mi vida, pero a él no le parecían, porque pues con estas cosas nos hacían muy distintos, ¿no? Y pues empezamos a salir, empezamos a conocernos. Nuestra primera cita, nosotros decíamos que era pues, la cita en la que realmente nos hicimos pareja, porque sin conocernos mucho me llevó un partido, me pareció X, de ahí nos fuimos a comer y creo que le llamó mucho la atención que cuando él se cambió como en en la cancha además, yo no la hice de emoción, ¿no? Y él decía como, o sea, ¿no te preocupa esto? Y yo, pues es que somos deportistas, estamos muy acostumbrados a cambiarnos en las gradas. Y pues ahorita que yo bailo, pues yo ya estoy muy acostumbrada a cambiarme en el salón, aunque haya gente, hombres o mujeres, esperando afuera del salón. Pues es una costumbre muy común el cambiarse rápido porque no hay tantos baños, porque no hay tanto espacio para cambiarse. Y es un nada más, me pongo la ropa, me quito la ropa, me pongo la ropa, ¿no? No estoy muy acostumbrada a esta parte de buscar dónde cambiarme, cosas así. Entonces a él le llamó mucho la atención eso. Yo, pues es que tú tienes la libertad de cambiarte donde tú quieras. Yo no puedo juzgar esa parte, ¿no? Y ya todo esto a mí me gustó mucho y eso sí era como muy compatible entre ambos, ¿no? Él estaba tomando cerveza y nuestro primer beso él sabía cerveza y yo no soy fan de la cerveza, no me gusta el sabor, no me gusta el olor y para colmo pues yo no estoy muy acostumbrada a las bebidas gaseosas, entonces pues tampoco me gusta eso de la cerveza. Todo esto hizo que a pesar de que tuviéramos estas diferencias, en general no fueran tan grandes o tan complicadas como para que él y yo no tuviéramos esta conexión. Y pues eso a mí sí me gustaba mucho, ¿no? Que sí se me sentía identificada, que sí me sentía como cómoda con él, que sí podía decir, qué cool esto, qué cool estoy con él, o qué cool nuestra relación y nuestra química. Am, intelectualmente, quiero creer que no me había dado cuenta porque en su momento yo era una persona muy ignorante, ¿no? Y siento que a mis 21 yo era una persona muy cerrada de sus ideas, sí era una persona que no se movía de su decisión, sí era una persona mucho y que la defendía, ¿no? Entonces esto lo teníamos en común. Por ejemplo, si a mis 21 tú me decías que querías hablar del existencialismo o que querías hablar de muchas cosas, en primera yo te decía como de, ay no, qué flojera hablar de eso. Y en segunda, pues yo tengo mis ideas por mi budismo y pues yo decía, es que esto es lo que es, esto es lo que es. Y a mí no me interesaba esta parte como saber la opinión de los demás, validar las opiniones de los demás.
Y eso siento que me hacía una persona muy ignorante, ¿no? Siempre decía que mi verdad era la única verdad y cosas así. Y por eso siento que a mis 21, 22, 23, pues más o menos era esta persona que era prácticamente una calca de Oz en mujer, solo que eventualmente a Oz no le gustaba mucho esta parte de que fuéramos muy iguales, porque él creía que yo haría las cosas que él hiciera, ¿no? Pues por ejemplo, esta parte de las mentiras yo las detesto y Oz dice muchas mentiras, pero yo le decía a Oz, mientras no me mientas a mí, yo no tengo problema, ¿no? Puedes mentirle a quien tú quieras, pero si me mientes a mí, vamos a tener un problema muy grave. Y es como, sí, 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 yo jamás te mentiría. Y pues fue toda esta parte de acostumbrarme a unas ideas, a un ideal, a algo que yo creía que era de una persona que sí existía, ¿no? Pues digo, sí existió, pero no en los que yo creía que existía. Y pues mucho tiempo, sobre todo como que me cambiaba versiones y demás, pero pues yo podía como encontrar la verdad entre todas sus mentiras, hasta que pasó lo de Max, que fue cuando empezamos a tener muchos problemas. Ahí os decía como es que esto yo no lo puedo arreglar, tenemos que terminar. Y a mí me dio mucho coraje esta parte de que terminara mi primera relación, no por algo que habíamos hecho nosotros mal, sino por otra persona, por un tercero. Ahora yo digo, si la solución de él era hacer esto individual y no en pareja, para mí debió de ser una gran razón para no seguir con esa relación. ¿Por qué? Porque se supone que todo esto se debe de resolver en pareja. Y si para él es más fácil simplemente pensar en terminarme y ya luego ver qué sucede, pues a mí me debió de dar mucha incomodidad y una red flag enorme, ¿no? Que siento que eventualmente yo no me di cuenta. También me gusta pensar que muchas cosas de las que hicimos fue como sobre nuestra ignorancia a los temas, nuestra ignorancia a muchas cosas que eventualmente nos hicieron personas que no sabían lo que estaba sucediendo. Entonces, como nosotros en realidad sí estábamos en el mismo nivel espiritual, emocional y demás, pues evidentemente nos llevamos muy bien, pero también esto hacía que desconfiáramos del otro, porque en general yo no soy una persona desconfiada, pero una vez que me mienten, empiezo a ser una persona muy desconfiada y yo sabía que yo eventualmente le iba a sacar como en la plática y ahora dime cuál es la verdad. Y yo se quedó así como de, y yo sí, o sea, me puedes contar misa, pero yo sé que me estás mintiendo. O siempre le decía cuando yo me enojaba, la mierda siempre flota, la mierda siempre flota. Y él era como de, no, ¿cómo me puedes decir eso? Y siento que por eso yo lo juzgaba y luego él eventualmente me juzgaba, porque éramos una calca el uno del otro, ¿no? Que siento que yo no hubiera visto qué tan mal era ser la persona que yo era si no me hubiera reflejado en este espejo y hubiera dicho, yo no quiero ser así, yo no quiero esa vida. Regresando a lo bonito, entre nuestros buenos momentos creo que en general al principio fue muy complicado pues por todo esto de Max, pero después pues sí intentamos tener como estos viajes y demás, solo que no me gustaba la situación y la razón por la cual habíamos llegado a esa situación. Por ejemplo, una vez Max puso que había estado en dos lugares con Oz y Oz a fuerzas quería llevarme a esos lugares con él, ¿no? Como para que tuviéramos pruebas y fotos de que yo había estado con él. Y yo, no me gusta que me lleves a lugares donde ya has estado con otras personas, ¿no? Pero dije, bueno, va, tú quieres ir, yo voy. Y luego se enojaba porque yo no tenía esa, ¿cómo decirlo? Esas ganas de estar ahí con él. Y él decía como de, ¿por qué estás así? No sé qué, yo, pues porque yo vengo por ti, yo no vengo por mí, yo vengo por ti. Y yo sí se quedaba así como de, ah. Y yo era no es que tuviera una mala cara, es que se me notaba incómoda, ¿no? Incómoda en el sentido que él quisiera como estar foto y beso en lugares donde ya se había besado y tomado fotos con Max, que para mí era como un infantil, ¿no? Y yo no podía como decir estas cosas porque yo ni siquiera me entendía a mí misma y no entendía lo que me estaba pasando, ¿no? Yo al día de hoy pues, entiendo perfectamente qué me estaba pasando, pero pues insisto, a los 23 pues sí era completamente una niña. Sí, era muy difícil para mí como hablar de los temas que me afectaban, hablar de qué era lo que me estaba pasando.
Y siento que por eso agradezco mucho mi primer terapeuta, porque me ayudó a poder vocalizar todo lo que sentía, ¿no? En general, a mí me gustaba mucho como compartir esas experiencias con Oz, pero pues en general nuestras salidas eran muy triviales, ¿no? Pues aquí en Querétaro fuimos a la Peña de Bernal, fuimos a los Viñedos La Redonda, fuimos al cine muchas veces, al centro algunas veces, y si era un constante, preferíamos estar en casa, pero él siempre decía que no salíamos porque era mi culpa que no quisiera salir, ¿no? Y yo le decía, es que si estoy cansada, es que si cociné todo el día, es que si hice labores de la casa, pues evidentemente no voy a tener como esa energía y esas ganas de salir. Y él era como de mucho echarme la culpa y llegó un momento en el que dejó de llevarme a sus partidos porque él decía como de, no, es que llegué tarde y apenas llegué, o porque llegué tarde no me iban a meter al partido y yo, se supone que solo tienes una responsabilidad los fines de semana, que es ir a tus partidos, porque no puedes llegar temprano. Y ahí teníamos esas discusiones, ¿no? Porque para mí el tiempo es muy importante y para vos su tiempo de él es importante, pero el tiempo de los demás no importa, ¿no? Y si era esta parte de, o sea, si somos una calca, o sea, si somos una calca, pero somos una calca que realmente no embona en las partes importantes. Siento que algo muy importante de destacar es que yo soy una persona muy compleja y muy complicada que se comunica con cosas muy extrañas. Eh, es muy raro que yo le diga a alguien cómo me siento y qué opino al respecto de algún tema. Generalmente yo me voy a hacer pato, yo voy a fingir que no sé qué está pasando, yo voy a fingir muchas cosas porque a mí no me gusta decir qué es lo que está sucediendo, no me gusta poner las cosas sobre la mesa, no me gusta hablar directamente de los problemas, no me gusta decir que hay un problema y por eso me es muy complejo hablarlo, ¿no? Y por lo mismo, estos años, casi 3, 4 que ya llevo en terapia, pues me ha ayudado a decir las cosas, ¿no? Que siento que antes yo me enojaba y te hacía maldades, pero no sabías como por qué reaccionaba así, ¿no? Creo que un tema muy importante, por ejemplo, es que cuando estaba aquí mi papá, yo estaba escribiendo y él estaba haciendo mucho ruido. Y yo le dije, ay, ponte los audífonos, vi que su celular no tenía entrada de auriculares y yo, esos de la manzanita, ¿cómo me estresan? Y ya le dije, bueno, yo me pongo los audífonos y ya yo trabajo con audífonos. Y él le bajó un poquito su desastre y ya empecé a trabajar. Pero antes yo me hubiera enojado y hubiera puesto música a todo volumen y porque no podía como comunicarme como la gente normal. Tenía que ser como muy infantil y muy caprichosa. Pero esta es esta parte de, yo no sabía, ¿no? Yo no sabía cómo reaccionar, yo no sabía cómo actuar, yo no sabía muchas cosas. Y esto lo hacía complicado. Esto hacía que para mí fuera muy difícil hablar con las personas porque ni siquiera podía decir lo que me molestaba, ¿no? Muchos de mis ex casi algo, literalmente los dejé con un, ay no, bye. Y ellos ya ni siquiera supieron nada de mí. Y luego a la fecha hay algunos que me buscan y yo, no, el ya bye, para mí es un ya, ya acabó, adiós. Y para ellos pues es que no me dijo las cosas claras, igual y nada más es un capricho, ¿no? Y siento que es esta parte de yo no me sé comunicar. También hablaba mucho con mi honey de que quizás este ruptura le tomó tan de sorpresa y no la ha podido aceptar muy bien Oz, porque yo no hablé las cosas claras. Yo solo lo saqué de la casa y no le dije nada, solo fue vete. No fue para mí hablar con ella, no fue para mí reclamarle nada, solo fue vete, o sea, ya vete. Y por ejemplo, cuando pues, empezamos a tener peleas, pues yo no hablaba, ¿no? Yo solo lo veía y veía como si era como de, ok. Pero pues yo no estoy o no estaba acostumbrada a hablar lo que sentía. Y siento que eso en general sí fue un problema muy grande. Creo que siempre lo he dicho, ¿no? Que Oz y yo debimos de ser muy buenos amigos, pero nunca pareja. Porque como éramos la calca el uno del otro, digo, teníamos hasta gustos musicales iguales, teníamos muchísimas cosas iguales, pero como en lo que llegaba a ser importante, no teníamos las cosas iguales, ¿no? Como en los valores, como en las relaciones, como en lo que esperábamos de la relación. Siento que eso debió ser importante para ambos, como llegar a un acuerdo.
Y para Oz era como de si yo dije A, se va a hacer A. Y yo, no, porque no llegamos a un acuerdo a eso. Y él, no, 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 ya esto. Entonces, por lo mismo, pues yo reflejé esa actitud y yo decía, ah, tú dices esto, pues ahora yo lo voy a hacer al revés. Tú dices, no sé, que nos vamos a casar, yo voy a decir, yo nunca he querido casarme, ¿no? Y sí fue mucho esta parte de como yo no sé comunicar, como las personas normales, en lugar de hablarlo con él, empezaba como a reclamarle y a actuar muy infantil verdaderamente, porque yo no sabía cómo actuar. En general, siempre lo he dicho, ¿no? Me gustaría decir que todo fue culpa de otra persona y no fue mía, pero sí siento que la mayoría de las cosas importantes han sido mías, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le decía a Oz, es que tú nunca me pediste ser tu novia, pues yo imaginaba que él iba a decir, bueno, quieres ser mi novia y ya ahí, ¿no? Pero Oz lo tomaba como un reclamo y no le gustaba que yo hiciera ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, como yo no sabía comunicar y yo no sabía comunicar lo que quería que sucediera, pues hacía que fueran muy complicadas nuestras pláticas de temas importantes, ¿no? Nosotros no teníamos temas en común para platicar. Siento que el hecho de que yo no soy fanática de las cosas lo hacía él como pensar que estaba ocultando algo, pero es que en realidad yo no siento fanatismo por las cosas y eso pues sí es más como mi perspectiva a la vida, que siento que en general no hay nada que pueda ser como, ¿cómo decirlo? Totalmente perfecto para que yo me haga fanática de algo. No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lana del Rey, pero yo nunca iría a un concierto de Lana del Rey. Y es estas cosas de yo no soy fanática, a mí no me gusta el fanatismo. Y, por ejemplo, era muy fanático del fútbol y eso lo hacía muy complejo porque él decía como, ¿a ti qué deporte te gusta? Y yo, ah, me gusta el básquet, el hockey y pues a veces veo la UFC. Y él era como de, pero yo no veo que tú sigas las peleas, yo no veo que tú esto y yo, porque yo no soy fanática, o sea, si está en la tele lo veo, si no, pues no lo veo, fácil. Y él era así como mucho decir, no, es que tú, es que esto, es que aquello. Y pues sí se me hacía como mucho, siento que éramos iguales en cosas que no tenían importancia, ¿no? Ahora, al día de hoy, comparando a Oz y a Punto, con Oz yo tenía gustos musicales iguales, con Oz yo podía como platicar de cosas triviales y teníamos como opiniones muy distintas, pero pues podía mantener la plática. Con Oz teníamos esta situación en la que no nos sentíamos cómodos en casa y que luego teníamos peleas con familiares y pues eso era como lo que nos hacía ser iguales y ser compatibles, pero cosas muy importantes como nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar y todo esto no era igual a como es con Punto. Y siento que por eso es como esta parte para mí de Punto como muy compleja, porque con Punto tenemos los mismos valores, tenemos los mismos ideales para platicar, tenemos la misma lógica, tenemos muchas cosas que para mí al día de hoy son importantes, que no había visto que eran importantes, ¿no? Para mí era más importante poder ir al cine con una persona y que le gustara lo que yo veía. Y ahora al día de hoy, pues yo prefiero ir sola con mi mejor amiga, con mis papás o demás, antes de desperdiciar un momento en el cine que me guste mucho con una persona que no me cae bien. Siento que todo esto es un claro ejemplo de por qué estos pilares de Walter Rizzo, la amistad, el cuidado y el amor, pues nos lo hacían muy difícil, ¿no? Porque sí éramos amigos, porque teníamos muchas cosas en común, pero no éramos pareja y pues evidentemente cuidarnos no nos daba la vida, ¿no? No teníamos esa facilidad para ver al otro y sentir las ganas como esta parte de cuidarlo y de quererlo y demás, porque pues como pareja tampoco éramos pareja. Yo siempre he dicho y siempre retomo éramos muy buenos amigos, pero ser buenos amigos y tener momentos que podría considerarse de pareja no nos hacen una buena pareja, ¿no? Que siento que eso al menos a mí me costó mucho admitir, reconocer, entender, porque para mí era
¿cómo es posible que él y yo estemos así juntos y demás, pero realmente no se sienta así, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda estar con él, pero a veces preferiría no hacerlo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tenga que estarle pidiendo que me lleve a lugares, que me cuenten sus planes, cuando él no me quiere o cuando me lleva y como no actúo como él quiere que actúe, me deja de llevar? Para mí sí era esta parte de, digo, él llegó a un punto a reclamarme de por qué no íbamos más al cine, cuando pues él siempre que íbamos al cine llegaba tarde, ¿no? Él me reclamaba que yo nunca estaba para él, pero pues él nunca estuvo para mí. Y sí es esta parte de, es que lo hicimos tan mal, es que lo hicimos tan mal que reconocer que no éramos buenos, para mí me tomó mucho tiempo, pues a mí me tomó cerca de 2 años aceptar que una vez que Max dejó de ser como tan intrusiva en nuestra relación, me tomó mucho aceptar que después de eso, pues ya quitamos al enemigo en común y nos quedamos sin relación, ¿no? Él quería que nuestro siguiente enemigo común fuera mi mamá, pero pues mi mamá es una relación complicada conmigo, no necesariamente es mi enemigo. Y eso pues a él no le gustaba, ¿no? Porque él lo veía como un enemigo y yo no. O luego él veía como un enemigo a su mamá y yo no. Yo quería platicar más con ella o a mí me gustaba mucho lo que platicaba y él se enojaba, ¿no? Él tenía esta necesidad constante de corregir a la gente, pero odiaba que lo corrigieran. Entonces siento que era esta necesidad de él de ser el mejor, de ser el que más sabía de los temas y demás, cuando en general siento que ni siquiera era feliz al respecto. Y siento que eso también es una parte importante que creo que hay que destacar. No por el hecho de que estés con la persona que creas que es la correcta, significa que está bien, que es la persona correcta y que con esa persona vas a estar. Yo sí estoy muy acostumbrada al tema de que las personas correctas llegan en el momento correcto, pero también se van en el momento correcto. Y para mí, una pareja no debe de llevarte a tu mejor versión. Una pareja debe de estar viendo cómo vas a tu mejor versión y esta misma persona ir a su mejor versión. Y siento que por eso es muy representante esta parte de no nos emparejamos para ser mejores. Nos emparejamos porque con la otra persona de apoyo nos puede ayudar a ser una mejor persona, pero esa persona nunca nos va a ayudar como queremos, ¿no? Siento que, por ejemplo, estar a veces es muy complejo y es muy difícil para las personas, ¿no? Oz tenía mucho esta parte de querer ser y querer estar y querer muchas cosas, pero yo no, porque yo estoy muy consciente de esta parte del budismo, de que cada quien tiene su camino que recorrer y cada quien está viviendo su propia historia. Entonces para mí por eso era como, o se enojaba y me decía, es que yo no siento tu apoyo y yo, es que yo no te lo voy a dar todo picado y en la boca. Y tenemos estas discusiones, ¿no? De que él decía que yo no lo ayudaba, yo no lo apoyaba en muchas cosas, pero para mí y desde mi religión es muy, no solo yo no puedo cargar la Virgen y tronar los cohetes en esta relación, sino que yo no puedo hacer que tú llegues a donde yo llegué. Y si tú no quieres llegar, es completamente válido. Como he dicho repetidamente en este podcast, pocas personas saben lo que he tenido que nadar en contracorriente desde mis creencias, desde mis habilidades, desde muchas cosas para llegar a ser la persona que soy hoy en día. Y esta persona que soy hoy en día realmente desconoce a esa muchacha de 21 años que empezó a salir con Oz, ¿no? Sí creo necesario e importante esta parte de que no es solo mi versión, mis puntos de vista y muchas cosas, sino es la de todos. Y por eso siento que es muy importante, es muy complejo, es muy necesario. Me gustaría que no fuera tan complejo, pero pues también eso sería una mentira, ¿no? Sería una mentira que una relación de pareja sea muy sencilla. Y por eso, mes amis, yo creo que es vital y es necesario que veamos como esta parte, pues unida al capítulo 20,
unida al capítulo 20 de cuando una relación no da para más, es que esta relación no dio para más desde el momento en el que nos quedamos sin enemigo en común y fue es que ni siquiera somos educados entre nosotros ya. Llegamos a romper barreras que creo que es muy necesario que no se rompan y una de ellas es el respeto y la otra es los valores, ¿no? Para mí uno de los valores más importantes es el respeto, la segunda es la responsabilidad y la tercera es la honestidad, ¿no? Son mis tres valores pilares, son mis tres valores que yo no puedo eh, soportar que una persona los transgreda, pero yo se lo permití mucho tiempo a vos. Entonces, cuando yo quise retomar esto, pues vos evidentemente no lo entendía y lo tomaba como que yo estaba mal, porque no es que ninguno de los dos estuviera mal, es que yo estaba tan perdida en lo que yo pensaba, tanto de la vida con él como la vida sola y demás, que lo hacía muy complicado, ¿no? Em, Cuando yo pude ver todo esto, ya era demasiado tarde, ¿no? Y también era mucho esta parte mía de que yo idealizaba otras relaciones, yo idealizaba lecturas de libros, yo idealizaba muchas cosas y yo decía, es que ni aunque se lo pidiera, os podría ser así, ¿no? Ni aunque se lo pidiera, os podía cuidar así de mí. Em, pues ya ven que yo les conté que una vez me enfermé muy feo y él solo fue la primera y no fue la segunda. Entonces yo por unos 2, 3 meses después leí un romance muy famoso en el que el protagonista hombre cuida a la protagonista mujer. Y yo dije, es que os ni siquiera haría esto. O sea, no estoy pidiendo maravillas, no estoy pidiendo algo del otro mundo, es que sé que ni siquiera se preocuparía lo suficiente para llevarme al doctor. Am, cuando yo pude por fin ver que lo bueno no era suficiente o lo bueno no era lo que hacía una pareja, creo que ya fue demasiado tarde, ¿no? Es decir, pues ya estábamos comprometidos y yo dije, es que esto no es una relación de pareja, esto es una relación de amistad y necesito terminarla. Era porque, para empezar, pues yo no me sentía feliz, ¿no? Y él siempre me decía como de, es que la felicidad está en tu cabeza y tú no puedes, no sé qué. Y yo, sí, pero es que no puedo estar feliz. Sí, yo sé que voy a llegar a la casa y me va a poner a discutir o que si me voy al gimnasio me la vas a reclamar porque estoy yendo al gimnasio en lugar de pasar tiempo contigo. Y va a ser un constante, no importa lo que hagas, se me va a juzgar en esta relación, ¿no? No importa dónde esté, no importa lo que haga, se me va a juzgar en esta relación. Y ya con esto, quiero aclararme a mí que incluso aunque esta relación parece larguísima, que me hizo crecer mucho y demás, es muy curioso que siento que crecí mucho más en estos 6 meses que conocí a Punto que en estos 5 años que conocí a Oz, porque siento que estando con Oz me justificaba mucho, ¿no? Justificaba que yo era así, que no tenía por qué cambiar, etcétera, etcétera. Y siento que eso mismo hizo que en mi relación con Oz se sintiera un avanzo, retrocedo, cosa que ya desde que terminé la relación con Oz hace más o menos un año, puedo decir que siento que realmente he tomado las riendas de mi vida. Les invito a todos que realmente puedan ver esta parte de qué es lo que nos hace una buena amistad, una buena relación, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, hasta si yo comparo pues estas tres relaciones, ¿no? Con Oz, con Punto y con mi Honey les puedo jurar que las cosas que tenemos en común son muy pequeñas y son también mucho de valores, ¿no? Em, con mi Honey pues también tenemos estos valores del respeto, la honestidad, la responsabilidad, etcétera, etcétera, que siento que no me di cuenta que eran tan importantes hasta que lo comparé con Oz, ¿no? Con Oz, pues teníamos gustos musicales, por ejemplo, iguales, teníamos el gusto por el deporte igual, pero eso no representa que sea una buena relación de pareja, ¿no? Eso representa que puede ser una muy buena amistad. Por eso es este constante mío de, éramos muy buenos amigos,
pero los amigos no se besan en la boca, dice Yuridia. Y en fin, mes amis, bonjour, bon chance. Y espero este capítulo les sirva como para ver esta parte de no es que estuviera muy mal, es que lo hicimos mal, ¿no? No es que sea culpa de él, es que siento que es culpa de todos por no poder aceptar que no porque seamos muy buenos amigos podemos ser pareja, ¿no? Siento que eso es como lo más cruel que nos tocó aceptar, que no éramos buena pareja, pero amigos sí, y creíamos que con ser buenos amigos era suficiente. En fin, mes amis, bonjour, bon chance, c'est une journée maravillosa. Espero estos comentarios les sirvan, espero puedan como identificar su vida, espero les haya gustado, espero se hayan divertido, y en fin, voy a ver si la gorda se deja cargar. Se inscriben al canal de mi mamá, le dan me gusta, le dan me encanta, y si no, ya saben, aquí está, aquí está. Y nos vemos pronto. Ay, mi gordita.